Shalom a todos, amados, muchísimas bendiciones. Damos gracias al Padre por darnos esta bendición hoy de poder estar en familia, poder estar entre nosotros, con el ánimo, con la fuerza de seguir estudiando la palabra bendita de nuestro Padre, esa palabra que es para nosotros, esa herencia, esa morashá, que el Eterno nos ha dado y que nosotros tenemos la responsabilidad cada día de amar, de apreciar y de preservar para que a través de ella sigamos caminando en este mundo. Continuamos con la serie La cultura forja el carácter, hoy en la parte número 38. Vamos a orar, vamos a ponernos en pie y pedirle a nuestro Padre Creador que sea Él quien nos bendiga en esta hora. Amado Padre, te damos infinitas gracias y bendecimos tu nombre, oh Señor, Rey del universo. Te damos gracias por todas las cosas que nos das, gracias por el alimento, gracias Señor por el vestido, pero más que el alimento y el vestido, la vida misma, Señor. Gracias por ello, gracias por permitirnos estar en esta hora reunidos para estudiar tu palabra, que sea ella quien nos guíe cada día a través del Ruach HaKodesh, en quien podemos nosotros tener esta revelación tan bonita y tan preciosa que nos has dado en este tiempo que se presenta como crucial para la salvación, para la redención, y es menester cada día seguir indagando, escudriñando, para encontrar esas revelaciones pertinentes que nos lleven en el camino santo, el camino de bendición. Te damos toda la gloria, toda la honra a ti, y te pedimos por toda nuestra congregación hermosa y preciosa, la cual tú has redimido a través de la sangre de tu Hijo amado, Yehoshua. Te damos toda la gloria a ti, por los méritos de Él. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos, tanto los presentes como los que están conectados en sus casas. Enviamos un saludo a todos los que en conexión están siguiendo esta enseñanza a través de esta grabación, a través de este video, esta transmisión que estamos haciendo, y aquellos que la van a poder ver en diferido también. Desde acá un abrazo fuerte para todos y que podamos seguir escudriñando la Escritura en todo momento. Como bien lo decíamos, vamos hoy a continuar con esta serie La cultura forja el carácter, parte número 38. Semana pasada habíamos quedado en el tema que tiene que ver con el nacimiento del Mesías, de Yehoshua. Y una de las cosas, si se quiere, más enigmáticas del nacimiento del Mesías es el hecho de la visita de unos sabios del Oriente que narra la Escritura allá en Matitiajo capítulo 2. Menciona a estos sabios del Oriente. La tradición cristiana dentro del ámbito católico pintó esto con algunos colores que por supuesto no están reflejados en la Escritura, sino que están plasmados en la tradición cristiana y católica, como por ejemplo el hecho de que sean 3 estos sabios, cosa que la Escritura no dice, se infiere por los regalos que se le dieron, pero no está establecido, ni sus nombres tampoco. Esto surge de las tradiciones que se generaron posteriormente, muchas de ellas alejadas de su contexto hebreo, y que es pues lo que hoy nosotros a través de estas enseñanzas queremos rescatar, porque nosotros estamos estudiando estos textos a través de la lupa o el ojo o el lente de las raíces hebreas, porque todas estas cosas se estudiaron quitándole, cercenándole su contexto hebreo, y por supuesto esto ha hecho muchísimo, pero muchísimo daño a la Escritura, tanto que bueno, se han dicho cosas que no son y se están practicando cosas que no son, que es lo más grave. De ahí entonces, bueno, estudiar esto con ese carácter apropiado, como ya lo hemos dicho. Habíamos quedado en lo que ya habíamos estudiado la semana pasada, en esta parte,
de estas dos luminarias que dentro de lo que se ha venido estudiando científicamente se le ha dado un nombre. Ahora, dentro de la tradición hebrea decíamos y preguntábamos quiénes son Júpiter y Regulus. Ya sabemos que Júpiter y Regulus, si se estudia un poco lo que tiene que ver con la astronomía, que es una ciencia, ¿verdad? Bueno, también tenemos la astrología, que ya es otro tipo de ciencia, aunque muchos no lo consideran ciencia, sino una pseudociencia, porque ya trabaja con cosas místicas y raya pues hasta en la parte, si se quiere, fantasiosa de estas cosas. Sin embargo, dentro de la parte astronómica se le dieron nombres a los planetas, se le dieron nombre a las constelaciones, que son las que forman las estrellas, los planetas y todo esto. Y no es casualidad que a estos dos se le haya dado estos dos nombres. ¿Por qué? ¿Quiénes son Júpiter y Regulus? Ahora nosotros preguntamos a los niños cuando estudian en los colegios y se les enseña, por ejemplo, en una materia como ciencia de la naturaleza o no sé, no recuerdo en qué área nos enseñaron, por ejemplo, los planetas. ¿Cuántos planetas hay? Y nos decían 9 planetas. Después, contemporáneamente, ahora dicen que hay 8, porque uno que era ya no es. Y bueno, pero en ese afán de entre uno que era y que no es, nosotros no nos metemos. Pero sí vemos, por ejemplo, el caso de estos nombres, Júpiter y Regulus. ¿Quiénes son? Dentro de quienes pusieron las cosas, porque eran los que gobernaban, porque el que gobierna siempre es el que cuenta las cosas, es el que narra la historia, es el que pone los nombres, es el que establece, porque es el que tiene el poder. Los romanos, que eran los que tuvieron ese poder y se constituyeron como un imperio largométrico. Imagínense, en tiempos del Mesías, antes del Mesías ya estaban los romanos establecidos como un imperio. Y posteriormente, todavía era el año 325 y todavía estaban los romanos. Quiere decir que fue un imperio bastante largo. Más de 3 siglos gobernando el mundo estuvo Roma. Y después que Roma, como imperio, ¿verdad?, militar, político, de alguna manera se desvanece, se quiebra, queda como un imperio religioso, que hasta el día de hoy existe. Y aunque en un momento, como ya lo estudiamos con el Morella Daer, hubo un momento que quedó así como que tambaleando con el cisma papal y con todo lo que aconteció con la Revolución Francesa, la Iglesia Católica o el Imperio Católico Romano, hoy en día otra vez está con cierto auge. Bueno, ellos fueron los que establecieron estos nombres. Júpiter, además de ser el nombre de un planeta, es el nombre de un ídolo. ¿Cuál ídolo? No cualquiera. El ídolo principal de la mitología romana. Que si nos vamos un poquito más atrás, ¿quién es Júpiter? Que ese es el nombre en latín, Júpiter. ¿Quién es? Ya lo explicamos también. ¿Quién es Júpiter? Nada más y nada menos que la equiparación o vamos a decir, la correspondencia a otro ídolo que está en Grecia, griego. Zeus. ¿Quiénes son Zeus y Júpiter o Júpiter? Son los ídolos principales de esas dos mitologías. Y la correspondencia dice que es el mismo. El mismo que se da en una mitología, solo que cambia es el nombre. Entonces tenemos a Júpiter. ¿Quién es Júpiter? Un ídolo.
Y resulta que ellos le pusieron a este planeta el nombre de su ídolo, en honor a su ídolo. ¿Por qué? Porque ellos veían que ese planeta, Júpiter, como se le conoce hoy, tenía características que lo hacían especiales, siendo dentro de esos planetas que estudiamos en primaria y en secundaria, el más grande. ¿Ve? Entonces el más grande genera que sea el más poderoso. Entonces Júpiter es el rey de los planetas, porque dentro de la mitología romana es el rey de los ídolos, de los dioses romanos. Y en la comparecencia griega, repito, Zeus, el dios de dioses, en la mitología griega. Y Regulus, que es menos conocido, sé que para ustedes este nombre es menos conocido, pero no deja de ser un ídolo, también es un ídolo. Y no solo dentro de la mitología romana, sino que también viene ya rodando desde la mitología babilónica, persa, ya viene rodando y como lo vimos la clase pasada. Ahora, ¿quiénes son Júpiter y Regulus? En verdad, ¿quiénes son estas dos luminarias que se le denominó de esa manera? En Tehillim 19, 1 al 6 dice, los cielos cuentan la gloria de Adonai. Ahora, ¿por qué los cielos cuentan la gloria de Adonai? ¿Cómo yo cuento la gloria de Adonai? La palabra que aparece aquí, cuentan, tiene que ver con un relato, con un testimonio. Los cielos, ¿qué vemos en los cielos? ¿Qué vemos en los cielos? Cuando usted levanta su mirada a los cielos, ¿qué ve? Ve un sol resplandeciente, ve una luna iluminada y unas estrellas iluminadas. Ahora, ¿eso qué genera? Para nosotros que estamos aquí en la tierra, genera un espectáculo. Un espectáculo. Y a la medida, como lo decíamos en la clase pasada, que haya menos luz en el lugar donde usted los va a observar, el espectáculo se vuelve más fascinante. Y si usted está en un lugar alto, pero que no haya luz, y más cerca, lo va a ver mucho mejor. Dice Tehillim 19, versículo 1 al 6, los cielos cuentan la gloria de Adonai, y el firmamento muestra la obra de sus manos. Día tras día vierte su mensaje y noche tras noche da a conocer la sabiduría. No hay lenguaje ni idioma en que la voz de ellos no sea oída. Miren, la voz de ellos es oída y todo el mundo la escucha. No importa qué idioma hable la persona. Todos podemos oír la voz, esta voz que se da día tras día, noche tras noche, porque vemos al sol que sale, se pone, sale, se pone, a la luna que sale, que muestra sus caras, sus faces, a las estrellas que están en sus órbitas, a los planetas que se juntan. Todo ello para contar la gloria de Adonai. Ahora, ¿quiénes son estas estrellas, estos astros? Que ahorita conocemos como Júpiter y Regulus. Son los encargados de contar, de dar un testimonio al hombre. Su trazo llega a toda la tierra y sus palabras hasta los confines del orbe. En ellos puso tabernáculo para el sol y éste como esposo que sale de su alcoba se alegra cual atleta corriendo la carrera, de un extremo de los cielos es su salida y su órbita hasta el término de ellos, y nada queda escondido de su calor. Por supuesto, cuando leemos este salmo,
Es un poema precioso de lo que representa la creación del Señor. Sobre todo esa creación que está ¿dónde? Arriba, en los cielos. La cual todo hombre, que por supuesto tenga la capacidad de ver, puede contemplar. Y que nadie le va a echar cuento. Todo humano que tiene la capacidad de ver, para ver las estrellas, el sol y la luna, ¿qué tiene que hacer? Simplemente salir fuera de su tabernáculo, de su casa, y alzar los ojos al cielo. Ahora, si tenemos instrumentos especiales que puedan acercar por el efecto de los lentes, maravilloso. Yo no he tenido, ¿verdad?, la oportunidad de ir a un observatorio y contemplar las estrellas a través de estos instrumentos, sea un telescopio o cualquier otro instrumento que sirva para eso. Lo que sí les digo es que en el campo, en la montaña, he tenido la experiencia con poca luz de ver las estrellas y eso es hermoso. Ellas hablan un idioma mundial y nos dicen algo. Ahora, ¿qué dice el Tejilín 147, versículo 4? Un texto también muy especial. Miren qué dice. El que cuenta la muchedumbre de las estrellas, a cada una la llama por su nombre. Por supuesto, esto lo que hace es reafirmar la grandeza de nuestro Padre. Hay mamá y papá que por el hecho de tener muchos hijos, a veces, ¿qué pasa? Se equivocan, confunden. Cuando tiene muchos hijos, bueno, mi mamá tuvo 9. Y sé de muchas que tuvieron 10, 12, 14, 15. Imagínense eso, 15 muchachos. Y no equivocarse es una tarea difícil. Claro, nosotros somos limitados, pero cuando hablamos del creador del universo, dice que a cada una llama por su nombre. Sin ánimos a equivocarnos, valga la redundancia, el Señor sin equivocarse. ¿Qué quiere decir? Que cada una de estas estrellas, cada uno de estos astros tiene un nombre. Ahora, ¿es en latín? ¿Es en griego? ¿Es en castellano? Para nosotros que estudiamos las raíces hebreas, sabemos que no es así. Que esos nombres, obviamente, revelados al hombre, vienen ¿de dónde? Desde el inicio. Y es a través de un idioma que el Señor escogió para comunicarse con su pueblo. ¿Cuál idioma es ese? El hebreo. Ese idioma conocido como el idioma santo, la lengua Kadosh, la lengua santa, porque representa a esa cultura especial de la cual estamos estudiando. Entonces, ¿quiénes son estos dos astros conocidos dentro de la tradición católica romana como Júpiter y Regulus? Este Júpiter y Regulus tienen sus nombres en hebreo. ¿Cuáles son? Ya la semana pasada los revelamos. Regulus en hebreo es Malki. O también pudiera ser el equivalente a rey, que es Melech. Pero tiene que ver con rey, porque Regulus es rey. Es rey. Ahora, yo les mostré la semana pasada que esta estrella, conocida como Regulus, científicamente, ¿está dónde? ¿En qué constelación? Está en una constelación que es muy importante. ¿Por qué? Porque pinta un animal. ¿Qué animal pinta esta constelación? Un león.
Y dentro de la profecía bíblica, este animal simboliza ¿qué? ¿Qué simboliza? ¿Qué tiene que ver? Tiene que ver con algo muy importante. Porque el león, ¿quién es? Es el rey. Es el rey. Regulus tiene que ver entonces con rey. Ya los babilónicos así le mencionaban como Rex, y posteriormente también los persas como Shareb, que tiene que ver con rey. En griego hay una palabra que es muy conocida porque hasta aparece en las versiones griegas de los escritos apostólicos, conocido dentro de la tradición cristiana como el Nuevo Testamento, que es la palabra basilisus, que traduce como rey. Pero en hebreo es esta, Malki. Malki, Regulus. Y Júpiter, que todavía es más evidente, dentro de la tradición hebrea se le conoce como Sedek, que es justo. Justo. Entonces, este planeta y esa estrella, que al fin del cuento son dos estrellas, solo que una es más grande que otra, ¿ok? Son conocidas como Malki Sedek. Ahora, si estamos en lo cierto y esta conjunción, unión de estos astros celestes que en hebreo se llaman Malquisedec, Malki Regulus y Sedek Júpiter, si estamos en lo cierto y esta conjunción, unión de estos astros celestes fue la famosa estrella de Belén, es evidente que podríamos estar ante una gran revelación. Una gran revelación que muchos textos de las Escrituras, tanto en el Tanaj, conocido como el Antiguo Testamento dentro de la tradición cristiana, o los escritos apostólicos, conocidos como el Nuevo Testamento, así lo evidencia. Y es lo que yo quiero mostrarle. Ahora, ¿cuál revelación podríamos obtener con todo esto? ¿Hacia dónde nos podría llevar todo esto? Creyendo, pues, que esto podría acercarse a lo que proféticamente el Señor ha mostrado desde el principio. Esa revelación grande y maravillosa es que Yehoshua HaMashiach es el último Malquisedec. El último. Ahora, dentro de la tradición cristiana, cuando se habla de Malquisedec, conocido en las versiones como Melquisedec, ¿qué se piensa? Y ya lo hemos dicho. Se tiene en la mente que este es una persona. Que este es un nombre de una persona y que aparece como una figura única. Pero cuando vemos las evidencias, no apuntan hacia eso. Apuntan más bien, como ya estudiamos, que esto, más que un nombre, ¿qué es? Un título. Un título que se le da a una persona que está ¿dónde? En autoridad, en eminencia, que es lo que vemos en las Escrituras. Ahora, si esto es así y la estrella, famosa estrella de Belén o Betlehem, es la conjunción entre estos dos astros, ¿qué estaba declarando el cielo? Que estos magois o sabios del oriente vieron. ¿Qué estaban viendo ellos? ¿Qué les declaraba esa estrella? Que en Israel estaba naciendo ¿quién? El último Malquisedec. El definitivo.
Yehoshua HaMashiach, el Mesías príncipe, el deseado de las naciones, aquel que iba a venir definitivamente para poner en orden todas las cosas y hacer y darle a este título toda la fuerza posible. Toda la fuerza posible. Entonces vemos que posiblemente los sabios del Oriente, cuando vieron esta conjunción, que según evidencia científica se repitió 3 veces en espacio de algunos años, y que ellos pudieron observar esas 3 conjunciones, y que la tercera fue como dicen por ahí, la decisiva, que ya venían siguiendo esto desde hace algún tiempo. Porque esto no es fruto de la casualidad. No podemos pensar que estos sabios del Oriente un día, ¿verdad?, no tenían nada que hacer, salieron de su casa, miraron el cielo y se toparon con esta estrella. No. Es evidente que estos eran estudiosos. Algunos se atreven a decir que estos eran de los cautivos que habían quedado allá en Persia. Recuerden que se vinieron muchos a Israel, o mejor dicho, se fueron. Yo hablo como si estuvieran en Israel. Se fueron de Persia hacia Israel, pero otros se quedaron. Porque las cosas en Israel, ¿cómo estaban? ¿Cómo eran? No eran fáciles. Y ellos eran estudiosos. ¿Y qué querían ellos? Tranquilidad y paz para estudiar todas estas cosas. Por eso no regresaron, se quedaron estudiando. De allí que posteriormente muchas de las academias, ¿verdad?, que estuvieron y que surgieron, ¿de dónde eran? De esos lados. Por ejemplo, el Talmud de Babilonia, conocido así porque vino ¿de dónde? Del hecho de que muchos rabinos y estudiosos se quedaron en el Oriente, no regresaron a Israel. Y se dice que estos pudieron ser de ese contingente de sabios que lograron posiciones de renombre en los reinos donde estaban, en los lugares donde estaban. Como si lo vemos, por ejemplo, en el relato de la Megilá de Esther. Mordejai. ¿Quién fue Mordejai? Un escriba, un estudioso. ¿Y a qué posición llegó Mordejai en el imperio persa? A primer ministro. Autoridad. Así estos hombres quizás sean. Por supuesto no tenemos un registro que avalen lo que pudiéramos estar diciendo, pero es muy probable que así sea. Ahora esto nos lleva entonces a que lo que ellos vieron era lo que los cielos estaban contando, que estaba naciendo el último Melquisedec. Ya vemos que este título, ¿qué significa? Literalmente es mi rey justo, pero puede ser traducido como rey de justicia, como lo dice el Sefer Ibrim, rey de paz. Y estos títulos, por supuesto, son títulos, vamos a decirlo como decimos nosotros aquí, bien puestos para nuestro Mesías. Rey de justicia y rey de paz. Que estamos esperando para que instaure esa justicia y instaure esa paz en Israel, en Jerusalén. Esto nos lleva a pensar, mis amados hermanos, que los sabios del Oriente recibieron a través de las señales de los cielos la revelación del nacimiento del Rey justo y Rey de paz. Esto es, como ya hemos dicho, muy probable. ¿Por qué? Porque para eso fue que fueron puestos estos astros en el cielo. Como dice Bereshit, capítulo 1, 14 al 18. Y dijo Elohim, haya lumbreras en la expansión de los cielos para diferenciar entre el día y la noche. Y sirvan
para señales y para las estaciones y para días y años, y sean por luminarias en la expansión de los cielos, para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. E hizo Elohim las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para regir el día y la lumbrera menor para regir la noche. Y puso Elohim las estrellas en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra y para regir durante el día y la noche y para separar la luz de la oscuridad. Y vio Elohim que estaba bien. Ahora, ¿quién hace esto? ¿Quién pone las estrellas en sus órbitas? ¿Quién hace salir el sol? ¿Quién pone la luna y sus estaciones, sus fases? ¿Quién ideó todo esto? El Señor. Él lo hizo. Y lo hizo para que ellas tuvieran una función específica. Dice que sean lumbreras y que sirvan para señales. Haya lumbrera en la expansión de los cielos. Es decir, los cielos se llenen de bombillitos, de muchos bombillos. ¿Cuántos bombillos hay en la tierra, en el cielo, perdón? Muchísimos. Incontables, porque las estrellas son 50. No tienen cuenta. 50. Así son las estrellas. Pero sirven para señalar, para mostrar, para dar testimonio. Y dice entonces que Elohim las puso en la expansión de los cielos para alumbrar sobre toda la tierra. Pero no solo para alumbrar físicamente, que por supuesto esa misión la cumple, sino también alumbrar ¿cómo? Espiritualmente. Porque ya sabemos que la luz es sinónimo de conocimiento, revelación, para revelar la luz. Esa luz que había de manifestarse y que el mismo Johanán nos las dijo, que en él estaba la luz. ¿En quién? En Yehoshua. Amén. Entonces vemos aquí que esa es la misión de estos astros, de revelar cuando había de nacer el rey justo, el rey de paz, el Malquisedec. Y repito, eso fue lo que los sabios del oriente observaron. Por eso echaron, como decimos aquí, ese viaje tan largo. Por eso llevaron esos regalos que simbolizan honor, que simbolizan, ¿verdad?, que están ante la presencia de algo o alguien especial que ha sido designado por el cielo. Y eso es lo que, por supuesto, nos llena de mucho gozo poder ver las Escrituras y poder revelar todas estas cosas. En Tehillim 110:4, que ya leímos, pero quiero que volvamos allí, dice: juró Adonai y no se retractará. Tú eres Cohen para siempre según el orden de Malquisedec. Ahora, nosotros estamos diciendo que esta revelación nos lleva a ver en Yehoshua ese último Malquisedec. Cuando decimos ese último Malquisedec, ¿qué dejamos entrever? Que ha habido otros también. Ha habido otros, claro. Cuando hablamos de la Escritura, es muy escasa la literatura que tenemos con respecto a este título. Eso, por supuesto, nos perjudica de alguna manera, pero gracias al Padre tenemos otros textos, tenemos el plan del Mesías retratado, refrendado en la Torá, que nos lleva a pensar estas cosas. Dice Tehillim 110:4, según el orden de Malquisedec. Ahora, esta expresión orden es la expresión hebrea, literalmente así aparece en la versión de los masoretas, o la versión masorética, al-divrati. Al-divrati
tiene que ver con esa expresión según el orden de. ¿Ok? Aldibrati. Ahora, esta expresión aldibrati que traduce, ¿verdad?, como orden, viene de otra palabra en hebreo, que es la palabra dibra. Dibra es la que da vida a esta expresión aldibrati, orden, dibra. Y esta a su vez viene de otra palabra. Dice, dibra es el femenino de dabar. Dabar la conocemos, ¿verdad que sí? La hemos visto muchas veces porque se relaciona con ¿qué? Con la expresión palabra. Dibra traduce como razón, pleito o estilo, orden o causa. Cuando la Torá habla según el orden de Malquisedec, es evidente que se está hablando de ¿qué? ¿De qué se habla? De una clasificación, un orden que se sigue, que se genera. Y ahorita vamos a ver una comparación que se hace en el Sefer Ibrim para poder entender esto. Ahora, nos vamos a Ibrim 6:20, donde aparece este texto de Tehilín 110:4 citado por el autor de Ibrim, donde nos dice de esta manera, donde Yehoshua entró por nosotros como precursor, hecho Cohen Gadol para siempre, según el orden de Malquisedec. También en Ibrim 6:20, que es curioso, ¿no?, que se llame Ibrim o hebreo y no tengamos una versión hebrea de Ibrim en los manuscritos. Sin embargo, tenemos las versiones griegas. Vamos a echar mano de la versión griega. En la versión griega, esta expresión orden es la expresión taxis. Taxi. Ahora, no tiene que ver con el carrito que uno toma aquí y le llamamos taxis. Podría tener alguna relación con respecto a estar de orden o de turno, ¿ok? O el que está en turno, porque sigue un orden. Eso podría ser. Esta expresión taxis en el griego tiene un número del Strong, es 5021. Y traduce como arreglos regulares, una expresión poco conocida para nosotros. Por implicación, en tiempo, que es lo que estamos hablando, ¿no? En orden, que le toca, que está, que sigue, como hablamos en el caso del taxis. Sucesión fija de rango o carácter, dignidad oficial, orden. Entonces, cuando hablamos que la Torá, o en este caso el Tanat, en los Tehilín dice según el orden de Malquisedec, en Ibrim 6:20, que también aparece esta palabra orden dentro, repito, de las copias griegas, porque cuesta un poco así como que aceptar que si la carta a los hebreos está en griego. Fíjate que se llama la carta a los hebreos y está en griego. Pero bueno, es lo que tenemos y de hecho de eso echamos mano. Entonces habla también de orden, de quien le toca. Le toca. ¿Ok? Esa es la expresión. Entonces, ¿qué vemos? Que cuando hablamos de un orden es porque hay algo que viene cumpliéndose constantemente. Es lo que pasa cuando leemos en el capítulo 7, versículo 11 de Ibrim, ¿qué dice? Por tanto, si en verdad la perfección era por medio del sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad había de que se levantara otro sacerdote según el orden de Malquisedec? Si cambiamos la palabra orden por turno, diría según el turno de Malquisedec. A quien le toca es
recibir esa imposición de liderazgo y de autoridad, y que no fuera llamado según el orden de Aarón. Ahora, hablemos del orden de Aarón. ¿Cómo funciona el orden de Aarón? El Señor constituyó a Aarón como sumo sacerdote de Israel. Pero resulta que Aarón, dado un tiempo, ¿qué le pasó? ¿Qué le pasó a Aarón? Murió. Como hacen todos los hombres que vienen a este mundo. Mueren. Fue sepultado. Tenemos la evidencia de la Torá. ¿Verdad que sí? Que dice que Aarón murió. Ahora, ¿qué pasó cuando Aarón murió? ¿Murió el orden con él? ¿Su orden sacerdotal murió con él? ¿Y la respuesta cuál es? No. El orden se le entregó ¿a quién? A su hijo, que en este caso fue Eleazar, que aparecen las versiones como Eleazar. Eleazar recibió ese ordenamiento, el turno. Ahora él era el Cohen Gadol. Y eso se fue dando de generación en generación. De generación en generación. Se fue traspasando. Entonces, ¿qué pasaba? Aarón fue el Cohen Gadol, que es el equivalente, si podemos decirlo, a este orden de Melquisedec. Entonces, todo aquel que era investido con este orden se le conocía como el Cohen Gadol, el sumo sacerdote. Pero una vez, ¿verdad?, que uno moría, se lo traspasaba al otro. Así entonces tenemos con este orden. No es una persona en particular, Melquisedec. Solo que cuando leemos en la Escritura y aparece una figura con este nombre, pensamos que es el nombre de esa persona y no es así, sino que es el orden que él está ostentando, que fue lo que pasó allá en Bereshit 14 con Abraham Avinu, o en la historia de Abraham Avinu, que se encontró con Melquisedec. Con Melquisedec. Pero Melquisedec, ¿cuál? El que estaba de turno, el que seguía en orden, que recibió esa sucesión. ¿Ve? De ahí que decíamos que dentro del judaísmo se dice que ese Melquisedec, ¿quién era? Era Shem. Y por supuesto, cuando estudiamos la Torá, es muy, pero muy cercano y creíble que así sea. Porque cuando usted fija los tiempos cronológicos de las etapas que se vivieron y las genealogías que están en Bereshit, nos dan los números. Nos dan los números para ver que Shem, ¿y quién es Shem? El hijo de Noah. Y ya lo vamos a ver. Ustedes lo van a ver porque nosotros ya lo hemos visto en otras ocasiones. Entonces, ¿qué vemos? Que este es un orden. Un orden que tiene un comienzo y un orden que va a tener un fin. Pero un fin que no va a acabar. ¿Por qué? Porque cuando yo digo fin es que hay alguien que lo va a ostentar y ya no lo va a traspasar. ¿Por qué? Porque todos los demás lo que hicieron fue prefigurar a este Melquisedec. ¿Y quién es ese Melquisedec? El Mesías. Ese es el Melquisedec que fue anunciado con todos los otros Melquisedec. Todos los otros reyes de justicia que no lograron alcanzar la justicia ni la paz
¿Por qué? Porque fueron pecadores, porque fallaron de alguna u otra manera. Pero este logró completar lo que los otros no hicieron desde el principio de la creación. De esto, mis amados hermanos, se desprende que sería lógico pensar, como ya lo dijimos, que este nombre es un título que se le da al representante o agente del Eterno aquí en la tierra. ¿Quién le representa? Eso es lo que vemos en el encuentro de Abraham y Malquisedec. ¿Lo recuerdan? ¿Recuerdan que en el encuentro, qué pasó? ¿Qué se veía? Que este Malquisedec, ¿quién era? Una autoridad. Una autoridad. Porque Abraham, siendo grande, ¿qué evidenció? Que a quien él le estaba dando el diezmo de todas las cosas de las cuales se habían obtenido por esa guerra, ¿qué dice el Sefer Ibrim? Era más grande. ¿Por qué? Porque la regla es que el mayor bendice al menor. Entonces, Ibrim está poniendo esta orden de Malquisedec o a Malquisedec como el representante, el agente celestial, que es lo que va a cumplir posteriormente el rey de Israel. Hablando, por ejemplo, en la época de los reyes con un rey especial como lo es Melech David. Entonces vemos esto que es lo que se desprende lógicamente, que este es el representante o agente del Eterno aquí en la tierra. Podríamos pensar muy lógicamente que viene ¿desde dónde? Desde el principio. Y cuando hablamos del principio, ¿a qué nos referimos? Con Adán Rishon, el primer hombre. Si ustedes ven las características del primer hombre, ¿cómo fue? ¿Cómo fue? El Señor crea todas las cosas, crea al hombre, ¿y qué hace con el hombre? Lo pone en el huerto, en el jardín del Edén. ¿Y qué hace con él? Le da la autoridad para que él subyugue, para que él someta ¿a quién? A toda la creación. Toda la creación estaba sometida al Malquisedec que el Señor estableció en el Edén. Pero ¿qué pasó con este Malquisedec? Con este rey de justicia y de paz. Lamentablemente, falló. Sin embargo, a pesar de que falló, el Señor no lo quitó. ¿Qué hizo el Señor? Lo perdonó. Lo perdonó. Y se constituyó como el representante del Señor. ¿Ve? Cuando hablamos entonces de Adán Rishon, esto podríamos inferir. Ahora veamos un texto que nos podría ayudar a esclarecer esto. En segunda de Kefas, capítulo 2, versículo 5, Kefas, conocedor un poco más que nosotros de todas estas cosas, porque era ¿qué? Judío, hebreo, y vivió en el tiempo del Mesías y recibió revelación del Mesías. ¿Y qué dice él? En segunda de Kefas 2:5 dice, y no perdonó al mundo antiguo, pero guardó a Noaj, el octavo pregonero de justicia, trayendo un diluvio sobre un mundo de impíos. ¿Cómo llama Kefas a Noaj? El octavo pregonero de justicia. Esta expresión pregonero de justicia guarda entonces una relación con este Malquisedec, porque es evidente que cuando estudiamos la vida de Noah, ¿en qué se constituyó Noah? En el representante de Adonai para el mundo en aquel momento. Y el Señor le reveló a él qué era lo que él iba a hacer con el mundo. Y el mundo no le creyó. No le creyó. Pero ¿qué pasa? Que antes que Noah,
otros también ostentaron esta representación. Esta representación, esta autoridad. ¿Qué quiere decir? Que siempre, desde el principio, el Señor ha escogido a un varón para que le represente en sus cosas, en su obra. Y eso lo vemos en la Escritura. En la parashá Let Leja, en su segunda parte, en esta parashá, por supuesto, estudiamos allí, en el capítulo 14, lo que tiene que ver con Malquisedec. Y ustedes pueden buscar en Let Leja, en la parte 2 de la última parashá, si mal no recuerdo, en la lámina número 8, van a encontrar esta cronología con esta línea en el tiempo, desde la creación hasta por lo menos el año 2200, que es evidente que ya en este momento ya existía Abraham, sabiendo que Abraham más o menos vivió o nació en el año 2100 y tanto, ¿ok? Como ya lo hemos estudiado en otras ocasiones. ¿Qué tenemos aquí? Adán, que fue el primer hombre, vivió ¿cuánto? 930 años. Shet, que en las versiones aparece como Set, vivió 912. Y tenemos la evidencia de que su papá lo tuvo a los 100 y tantos años. ¿Ve? Mire la diferencia. Murió Adán, quedó Shet, pero fíjese que no vivió mucho tiempo después. Vivió un poquito más que su papá, porque su papá lo tuvo a los 100 y pico, y cuando este tenía 930 años, él tenía como 800 y tanto. No era muy largo el pico. En los números, ahí está en la Escritura. Posteriormente vino Enosh, que murió a los 905 años. Después vino Cainán, que murió a los 910. Después vino Mahalalel, que murió a los 895 años. Después vino Yered, 962. Después vino Hanot, 365. Fíjense que este Hanot es el Hanot que en la versión aparece como Enot. Y dice, Hanot anduvo con Elohim y desapareció porque le llevó Elohim. Ahora, ¿qué pasó con él? Él se fue antes de tiempo. No le dio chance de asumir el orden, la sucesión. Ahí la sucesión se trancó. El hijo de Yered murió anticipadamente porque Adonai se lo llevó, desapareció. ¿Ok? ¿Qué vemos? Que se tranca ahí. Después viene Metushelach, que es el séptimo, que es el famoso Matusalén, que vivió 969 años. El récord hasta el momento lo tenía Yered con 962, segundo Adán con 930 y después Shet, ¿verdad? Completando el podio. Matusalat vivió 969. Ahora, él tuvo un hijo. ¿Cómo se llama el hijo de Metushelat? Matusalén. Lemet. En las versiones aparece como Lamet. Vivió 777 años. ¿Ve? Ahora, en la cuenta de los pregoneros de justicia que tenemos en segunda de Kefas, ¿qué encontramos? Que a Noaj se le llama el octavo pregonero de justicia. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, en la línea, Lemech murió antes que su papá. Murió antes que su papá. Específicamente 6 años antes. 6 años antes murió. Ahora, cuando el papá muere y va a dar la sucesión, ya no está el hijo. Ahora, ¿a quién se la va a dar?
Se la va a dar a Noaj. Entonces, contando desde ahí, para interpretar lo que dice Kefas, encontramos que Noaj fue el octavo. ¿Por qué? Porque en la línea 2 no asumieron, porque murieron antes que el papá que tenía el orden no había muerto. Por lo tanto, no podía traspasárselo. ¿Lo ven? Entonces de ahí se interprete que cuando se habla de Noaj como el octavo pregonero de justicia, se está hablando de que ha seguido un orden de relación ¿con quién? Con el Eterno. Cabe destacar que todos estos nombres son de hombres que tuvieron relación cercana con el Señor, porque el Señor les constituyó como sus agentes. ¿Ok? Entonces, ¿qué tenemos? Que hasta aquí la palabra nos revela que Noaj fue el octavo pregonero de justicia. ¿Por qué? Porque él era el que tenía el orden del Melquisedec. Melquisedec. ¿Lo ven? Ahora, después de Noaj, ¿quién viene? ¿Quién sucede a Noaj? Ya esto es posterior al diluvio. Ahora miren ahí, es interesante ver, ¿verdad? Que el diluvio se da en un tiempo, y ahorita lo vamos a ver, bueno, ya no lo vamos a ver porque se nos acabó el tiempo, pero para la próxima clase lo vamos a ver. El diluvio es aproximadamente en el año 1650 y tanto de la creación. Y en ese mismo año, casualmente, ¿saben quién muere? Antes del diluvio. Metushelach, que es Matusalén. Matusalén, ¿verdad? Cabe destacar que conoció ¿a quién? Miren el hilo, para que ustedes vean. Metushelat conoció hasta Adán. ¿Ven la línea? ¿Cuándo nació Matusalén? Aproximadamente en el año 700 y tantico. Bueno, un poquito antes, perdón, si vemos la línea. Porque cada línea son 100 años. Entonces ya Matusalén conoció a Adán. Y ya tenían una tradición oral de cómo eran las cosas. Y vivió hasta el diluvio, hasta el año del diluvio, que fue entonces que entrega el orden a Noaj. Posteriormente Noaj lo entrega entonces a Shem. Y Shem, miren eso, ¿vivió en tiempos de quién? De Abraham, porque Shem vivió 600 años. Abraham ya vive menos. Al papá de Abraham duró menos que Shem. Pero ¿qué vemos? Que el papá de Abraham no calificaba. ¿Por qué el papá de Abraham no calificó para suceder a Shem? Esperó el Señor para que alguien le sucediera en este orden, que estuviera preparado, que estuviera con un corazón para servirle a él y ser su agente. ¿Y quién es ese? Abraham. Abraham Avinu, que se constituyó entonces, luego de la muerte de Shem, como el Melquisedec. Ahora, que es evidente que mientras estaban vivos los dos, ¿quién era el Melquisedec? Shem, porque Abraham le entregó el diezmo de todos a Shem. De todo, evidenciando que él era mayor. Ahora, una vez que muere Shem, Abraham recibe el orden. Y no es fácil entonces pensar que el orden se fue transmitiendo en esta tradición hebrea. ¿Quién fue después de Abraham? No fue Ismael.
aunque Ismael era el primogénito. ¿Por qué? ¿Por qué no fue Ismael? Porque era rachá, malvado. Y el Señor no va a escoger un malvado y ponerlo como agente. Por supuesto, entendemos que todos ellos también en alguna que otra cosa fallaron, pero no eran rachá, no eran malvados. Porque miren esos nombres y todo lo que la Escritura habla de ellos. De ahí entonces Abraham, Isaac, Jacob y sucesivamente. Fíjense que Jacob, cuando Jacob está vivo, ¿cuál es la preocupación de Jacob? ¿Quién le va a suceder? ¿Quién va a ser el representante del Señor? ¿Por qué? Porque lamentablemente la mayoría de los hijos, ¿cómo eran? Desobedientes, indisciplinados, desadaptados. Sin embargo, el Señor obró. Pero es evidente que escogió hombres para seguir ostentando, sustentando ese orden y que ese orden no se rompiera. Y lo vemos en la antigüedad. Bueno, vamos a dejarlo hasta aquí. La semana que viene continuamos. Vamos a ver algunas cosas de esto un poquito mejor explicadas. Pero nos vamos con esto para que a través de esto y este hilo conectemos que Yehoshua, ese es el último Melquisedec. ¿Por qué? Se los adelanto. Porque ese Melquisedec no murió. Mejor dicho, murió, pero resucitó. El resto de los Melquisedec, ¿qué pasó? Todos murieron. Pero este resucitó y se sentó a la diestra del Padre como el agente del Eterno. Y vive. Y no solo vive, sino que vendrá a instaurar ese reino de justicia y paz en este mundo. Amén. Bueno, vamos a dejarlo hasta aquí, mis amados hermanos. Shalom, bendiciones para todos. Nos despedimos en oración. Y que bueno, el Señor les siga bendiciendo a todos. Amado Padre, te damos infinitas gracias y bendecimos tu nombre en esta hora. Sé tú con nosotros, Señor, en este mundo, para seguir caminando conforme a tus mandamientos, a hacer tu voluntad, Señor. Gracias por esta revelación de tu palabra preciosa, por ayudarnos a entender, Señor, cada día esta palabra, tu palabra santa y maravillosa. Síguenos revelando, no para tener más conocimiento, Señor, sino para caminar conforme a ese conocimiento que tú nos das, Señor. Gracias, Padre. Bendito sea tu nombre, exaltado sea tu nombre. Te alabamos y te glorificamos en esta hora por los méritos de tu Hijo amado, Yehoshua Mashiach, el Melquisedec, el Rey de justicia, el Rey de paz, que vendrá a instaurar esa paz en Jerusalén, como ese Rey justo, ese Rey hermoso y maravilloso. Así lo esperamos todos, Señor, y esperamos que sea pronto y en nuestros días. Por esos méritos preciosos oramos a ti. Amén y amén. Shalom a todos y Laila Tov.